Feliz tarde, estamos en la hora de zona de tres sin estrés con mis hermanas Carmen Sardiña y Laura Lombardini. Y bueno, hace unas semanas cuando nos fuimos como de vacaciones, pues estuvimos hablando de padres de padres. Le doy la bienvenida a todos los que se vayan conectando. Pues bueno, hoy pensamos hablar un poquito no solo de padres de padres, sino de algo más, también de las madres que son importantes y nos dijeron como que las dejaron por allí. Vamos a esperar por allí que se conecte nuestra queridísima Laura. Saludos a Mariluz. Yo siempre les digo, ya está conectada por allí nuestra hermana Laura Lombardini, facilitadora de la felicidad. Vamos a esperar que mande la solicitud. Vamos a ver si ya está aquí. Por aquí la tenemos. Recuerden también seguir a mis hermanas, @Carmen Sardiña, @Laura Lombardini. A todos, me encanta verlos a todos. Hola, mi hermana. Hola, hermanita, hola. No, es que no había hablado, estaba yo, tú sabes. Esa Yo, es nuestra hermana Laura. Yo sé que todos la conocen, consteladora, numeróloga, facilitadora de la felicidad. Por allí decían, por fin, por fin, por fin vienen. Pues bueno, hemos estado hablando desde hace un rato, mis hermanas, tanto Carmen como Laurita. Bueno, vamos a comenzar diciendo el día de hoy, nuestra hermana Carmen está un poco cansada y agotada, así que el día de hoy no nos va a poder acompañar. ¿Verdad, Laura? Bienvenida. bueno, hermana, para mí que hoy nuestra otra hermana Carmen no nos acompañe es así como, Nos falta nuestro pedacito, porque cuando estamos Carmen y yo, fastidiamos mucho a Laura. Entonces yo sola es así como que no se puede. Y es que Laura es la revoltosa. no es que no se puede, es que no vas a poder. De hecho, para los que no conocen, porque por aquí hay alguien que se llama Bravo, 3892, primera vez que vivo, no sé de qué. No entendí el mensaje, pero si es la primera vez que ves en vivo, bienvenidos a todos aquellos que por primera vez, Zona de Tres sin Estrés ya tiene un tiempito. Nosotros comenzamos los lunes a las 6 p.m. Todas nos tomamos unas vacaciones, ¿ok? Creo que a mí el eclipse, para los que no me conocen, pues astróloga, psicoastróloga, tarotista. Mañana tenemos jueves de tarot y de hablar de un poco de astrología. Laura, ¿qué días estás ahora? ¿Sigues tus mismos días? Coméntales. Yo estoy, no, yo modifiqué todas mis semanas porque, bueno, Yo como sé. también estuve un poquito con la salud quebrantada, entonces se me movieron todos los días y ahora estoy con Leomir los días jueves, 9 de la noche, pero los jueves. Y Ok, con ustedes los días miércoles a esta hora. Y los así lunes es. en Clubhouse, que es la otra herramienta esa es otra red social que ahorita está como en boom, que a mí me encanta porque es como una radio y hablas con mucha gente de muchos países, entonces es una manera de conectarte con el mundo a través de una herramienta y los días lunes hablo de numerología ahí por Clubhouse, así que bueno, tengo mi semana un poco full, pero yo feliz, tú sabes que a mí esto me Y encanta. cuando nosotros podamos, nosotros nos la raptamos o martes o jueves, que son los días que transmito normalmente, a las 2 de la tarde hora de Venezuela, y entonces siempre hablamos un poco de numerología y de qué está pasando con la energía astrológica y de numerología. Y los miércoles quedamos ahora con Zona de Tres sin Estrés, con nuestra hermana Carmen Sardiña, que aunque hoy no está en presencia, está en energía con nosotras, pues estuvo hablando con nosotras hasta hace un rato. Bueno, pues dicho esto, Laura, Carmen y yo hablamos hasta por los codos y hoy vamos a hablar aprovechando, yo siempre me aprovecho de las consteladoras. Y entonces mis hermanas son consteladoras y nosotros hicimos un programa, el último programa de Zona de Tres sin Estrés, hablamos de padres, padres queridos, ¿no era? O padres de padres, ya no recuerdo, Padres, amados padres, algo así. Y o padres queridos padres. era por lo, o queridos padres, tal cual, era por lo del Día del Padre,
que era muy cercano o fue justo después del Día del Padre y nosotros Así es, vamos a hablar del padre. Pero después al final la dinámica se abrió a que fueran los padres, papá y así mamá. es. Y no nos dio chance de terminar porque, bueno, porque eso es un tema que puede dar para muchos programas y quedamos que íbamos a comenzar este nuevo ciclo retomando eso que quedó en ese momento. Pero vamos a hacer un recuento, Laurita, para aquellos que no vieron, aunque lo pueden ver. Estoy casi segura que ese programa fue transmitido por tu canal de acá, Laura Lombardini Oficial, lo pueden buscar, Ujú, Padres Queridos Padres, si mal no recuerdo. Y ujú. estuvimos hablando de lo importante de la figura del padre. Y bueno, algunos dijeron que tenían conflictos con los padres y estuvimos hablando de lo importante que era sanar la relación con papá Ujú. antes de hablar, porque dijeron, y las mamás y los que tenemos problemas con las madres. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué pasa con el tema de las madres, pero vamos a hacer como un recuento, Laura, ¿te parece? De qué pasa con, por lo menos en constelación, lo que yo sé y he aprendido, es que de alguna manera el padre nos genera la estabilidad en la vida energéticamente y la madre pues es la que nos da el sustento. Nosotros decimos que la prosperidad, de hecho ella es la que nos amamanta, es la primera que nos provee. Ella es la que nos da la Entonces, vida. Ella es la vida. bueno, Es decir, hace, el tema de papá y mamá, el tema a nivel sistémico, siempre se dice que cuando yo tengo problemas con los que me dieron la vida tiene problemas conmigo. Y eso es tan así que yo me quité los lentes porque los aritos me molestan, pero cada vez que escriban algo voy a tener que ponérmelos porque yo de cerca no ma- veo nada. yo, Pero yo te lo leo porque yo no me puse los míos para ver de cerca. bueno, Yo veo de cerca bien. todo es perfecto. Bueno, igual para yo verte mejor, en algún momento estoy como Caperucita Roja, me tengo que poner los lentes para verte mejor. Mira, pero volviendo al tema, mamá es la dadora de vida, porque nosotros nacemos a través de mamá. Entonces mamá es la que te da esas ganas de vivir. Y por eso es que cuando tenemos problemas con las madres, Ya va, sentimos. ya va, Laurita. Repítelo porque se quedó pegado allí. ¿Ves? Tengo que ponerme los lentes porque yo no veo nada. Lamento lo de los aritos, pero bueno, nada. Ok, repito, mamá, como nosotros nacemos a través de mamá, ella tiene que ver con todo lo que es la vida como tal, ¿no? Entonces, cuando yo tengo problemas con mi madre, la vida tiene problemas conmigo, entonces yo siento que no logro el objetivo, yo siento que estoy peleada con todo el mundo. Siento no, peleo con la vida. En Así cambio, es. cuando tengo problemas con papá es el sustento, papá es el que te da la riqueza, la fama, la reputación. Entonces, por eso es que los dos son fundamentales. Y no es que, ay, estoy bien con mi papá y ahora soy famoso. No, porque no tiene que ver con un tema de fama social, sino es un tema de estar bien contigo y con tus dadores de vida. Entonces, yo creo que los seres humanos todos, de manera sine qua non, hemos tenido problemas con nuestros padres, porque tenemos nosotros los hijos, que todos somos hijos, tenemos el Así es. problema o las ganas de querer ser nosotros los padres, es decir, ponernos por encima de nuestros padres. Entonces nosotros somos los que decimos qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer. Y tú te viste como te vestiste hoy, pero pareces un payaso. Y pareciera algo muy simple o pareciera que fuera algo como muy sencillo y a nivel sistémico es una fractura total. Cuando hablo a nivel sistémico, estoy hablando de todo lo que es el linaje familiar. Nosotros venimos de unos padres cuyos padres tienen un sistema familiar en conjunto y que generación tras generación ese sistema se va alimentando. Entonces, Así es. a nivel de lo que es la constelación familiar, para que más o menos vayamos entendiendo el término, nosotros revisamos todo lo que es el linaje, todo lo que es ese sistema, porque generalmente nuestra alma es tan maravillosa que es leal a ese linaje
y cuando hay un excluido, él se ocupa de repetir la historia. Entonces, por eso es que vemos y decimos siempre, ay, qué casualidad, y la casualidad no existe, todo es causal, todo tiene una raíz, un porqué. Así Eh, es. por ejemplo, el alcoholismo, que es el típico. Entonces, mi tatarabuelo era alcohólico, mi bisabuelo fue alcohólico, mi abuelo alcohólico, mi papá alcohólico, yo alcohólico. Entonces tú ves, wow, mira la cosa, todos hemos sido o todos hemos tenido como la misma maña. Y resulta que llegó esta maravillosa terapia creada por Bert Hellinger ya hace unos cuantos años atrás para justamente romper con esa lealtad de alma. Por eso que a mí me encantan las Así es. constelaciones familiares porque la constelación familiar te ayuda a sanar, reconocer y dejar partir esa lealtad de alma. Entonces, ¿cómo no? Hola Marlene, que nos están saludando de... Ese es de mi tierra, de allá de Madeira. Qué bueno, qué bueno. Saludos, saludos a Diana también, que nos saludó por allí. Saludos también por allí está Nino Perosa. Fíjate algo, te voy a parar allí antes de que continúes, porque habrá gente que dirá, no entiendo nada de lo que está diciendo esta señorita. Señora, Fíjense señora, algo, mucho gusto. Pero por eso dije, la señora Laura Lombardini, entera, esa es mi hermana del alma. Fíjense algo. Para aquellos que no conocen, hay muchos que conocen ya constelaciones familiares. Es una manera de poder sanar, como dijo Laura, con lo que son sus antepasados y es lo que son nuestras raíces. ¿Por qué? Porque a veces le buscamos justificación, lo puedo decir yo estudié, siempre lo digo, psicología gestal, y bueno, tengo problema con mamá o tengo problema con papá. ¿Por qué? Porque bueno, algunos que los conocen y han tenido sus diferencias, sus conflictos, porque mamá o papá no son lo que yo deseo, lo que yo espero o la creencia de lo que yo tengo de cómo debe ser mi papá o debe ser mi mamá. Y por ahí empiezan los conflictos. Los segundos conflictos que a lo mejor es la gente que dice, bueno, es que mi papá no existe, no lo conocí, me abandonó o se fue cuando estaba pequeño o etcétera, pero nosotros siempre decimos, hay que agradecer y honrar que gracias a ellos nosotros nos dio la vida porque siempre lo vamos a repetir todas nosotras en los programas y hemos estado de acuerdo de que los padres dan lo que tienen, la gente no da de lo que no tiene. Entonces, habría que ver la historia familiar. No con esto quiero decir, vamos a justificar, y de hecho eso sería otro tema que podemos hablar, el tema del perdón y cómo sanar. Pero una manera de empezar a sanar y una vía es estas maravillosas que son las constelaciones, aunque hoy no vamos a hablar solo de constelaciones, sino por qué es tan importante, Laura dijo, ahí está Carmen en su energía, ¿por qué es tan importante sanar con los padres? Porque cuando nosotros hacemos todo lo que podemos conscientemente, cuando nosotros trabajamos y vemos gente que está todo el tiempo trabaja y trabaja y trabaja y dicen, pero es que no soy próspera o definitivamente no consigo la estabilidad cuando te pones a estudiar más allá. Y el caso de las constelaciones, por eso a mí me encanta, te das cuenta que ahí hay un conflicto o con mamá o con papá o a veces con los dos. Y hay que recordar que nosotros venimos de los padres, ok, hacia la vida y que nuestros padres vienen de sus padres y así vamos de generación tras generación. Y así como genéticamente traemos N cantidad de cosas buenas, positivas y los genes nos parecemos a ellos en muchas cosas y otras no. Y hay antepasados que no conocemos y estamos copiando patrones y estamos trayendo de ellos lo bueno y lo no tan bueno también. Y cuando Laura habló de los excluidos, pues ¿quiénes son los excluidos? Que lo diga Laura, los alcohólicos, los locos, los violadores. Siempre en la familia hay lo que nosotros llamamos la oveja negra. Y claro, esa se excluye, ese que nosotros no queremos porque ese es el malo, porque ese es el flojo, porque ese es el vicioso. Y ese excluido siempre en alguna generación, por eso dicen, no lo excluyas o no hables mal de él o no, sabes, trata por lo menos, no te la puedes llevar bien, es una persona tóxica en la familia, pero tomar en cuenta que existe, o sea, si yo tengo 5 hermanos, pero este que es la oveja negra no tengo 4, ¿no? Cuente sus 5
No, Cuente y sus 5, porque ese los excluido dos puede su hijo parecerse a él o su nieto parecerse a él, porque en alguna parte va a salir ese excluido, van a ser ¿no? igualitos, van a ser idénticos. Mientras Así. tú más niegas, más acerca. Y Mm, otro que es fundamental, pero fundamental, para luego entrar en el tema de los padres como tal y no quedarnos solo en la constelación sí, tal, los no nacidos. Los no mm, nacidos son los eternos olvidados. Y de hecho, así es, la madre, de manera inconsciente, lo primero que hace es no contarlo. así ¿Cuántos es, hijos tiene? Dos. Y resulta que tuvo tres pérdidas. Entonces tú tienes cinco, dos que nacieron y tres que no nacieron. Y a nivel sistémico eso es tan hermoso, porque en la terapia hay un momento donde inclusive tú como madre sabes qué sexo iba a ser, porque lo sabes, es algo mágico y le puedes poner hasta un nombre. Y de hecho se pueden hacer con portarretratos de fotos de niños o algún símbolo, un peluchito, un corazoncito, un juguetico, algo que a ti, mamá, te conecte con ese no nacido. Porque, ¿qué pasa? Y generalmente ocurre cuando son varios hermanos y el no así es, nacido quedó en el medio, por ejemplo, el último, es decir, el que nace después del no nacido, es el que se carga toda la energía de ese que no nació. Entonces, este se va a portar mal, va a tener déficit de atención, va a ser un niño terrible, no se concentra, es mal educado, plum, 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 plum. Y resulta que cuando tú haces la constelación y reconoces a ese niño que no nació, este que sí nació, es decir, esa alma deja de atormentarlo. Y eso es tan claro. mágico. Y yo te agradezco, Laura, mi tocaya, que hayas dicho que Ah, sí, tú qué hiciste lindo. ese ejercicio es maravilloso porque ya automáticamente le das un lugar. Y cuando tú le das un lugar al excluido, ese excluido deja de molestar. ¿Y molestar qué significa? Que lo único que quiere esa energía es que sea tomada en cuenta. Es que, mira, yo Así es. existo, que tú no me veas, yo voy a buscar la manera de que tú me veas. Y generalmente con los no nacidos y los nacidos, el último, es decir, el que viene detrás de ese que no nació, se carga todo ese peso y generalmente termina siendo él la oveja negra. Y no es un tema de oveja negra, sino es un tema de me estoy perdiendo. ¿Me escuchas? No, te estaba perdiendo, pero ya volviste. Tú sabes que tú eres así, ambos somos las brujitas. Ok. Después de eso pude superar esa pérdida, pone a Laura, maravilloso. Bueno, no estamos hablando de los hijos, pero lo comenté para que Laura lo comentara como consteladora, porque es una de las maneras de sanar. Y nosotros cuando escogimos el tema de padres, padres queridos padres, y en ese momento, como dice Laura, había sucedido el Día del Padre ese fin de semana y nosotros transmitíamos el lunes siguiente. Quisimos hablar porque hay mucha gente con conflictos todavía y no consiguen pareja y no terminan de estabilizarse y recuerden que la primera pareja para las damas es su papá. Esa es la primera imagen masculina. Y si es ausente, ustedes o abandonan o las abandonan. Es que mi papá me abandonó y todos los hombres de mi vida me abandonan y hasta que no lo sanen, ¿ok? Pues van a seguir repitiendo patrones o a lo mejor están siendo fiel a la abuela, a la bisabuela que se quedó sola, o podemos ver en la familia gente con la viudez y cuando tú los buscas, porque tú dices, bueno, si lo he trabajado en psicología, si lo he trabajado en terapia, ¿por qué no termino de resolver este problema? Pues una de las terapias que se las recomiendo, yo siempre digo que yo no recomiendo lo que no haya hecho y yo me he constelado como 6 veces áreas de mi vida, ¿sabe? No solo como en este momento, ustedes que son conseladoras, los temas de salud, los temas de pareja, los temas con papá y mamá es lo primero. Esos son nuestros bases. A lo mejor para nosotros no fueron lo mejor o no fueron los más cariñosos o para algunos ni siquiera lo conocieron, pero honrenlos. Porque sin esos genes, sin ese aporte de cada uno, nosotros no estamos aquí. ¿Ok? Por Mira, ahí puso, y si el no nacido es el primero, te pusieron, hola, cronotrapitos. el que sigue.
quina el que sigue. Es decir, si tú tuviste una, dos, tres, cuatro pérdidas y a la quinta lograste tener a tu hijo, tú te tienes que constelar o tú tienes que ponerle nombre y tienes que honrar y poner en su lugar a todos los que no nacieron antes, porque hay personas que para poder tener un hijo le cuesta mucho y en el proceso pierden y, ay, bueno, no, yo no he tenido hijos. No, no, tú has quedado embarazada 5 veces y no nacieron, pero tú has Claro. tenido esa semilla dentro de ti que ya floreció. Pero bueno, vamos a hablar de los padres porque les prometemos que vamos a hablar de constelaciones familiares en otro Sí, programa cuando esté Carmen, que es la mamá así de la es, consteladora, porque yo así es. hoy en día no ejerzo, yo hoy mi parte terapéutica la puse a un lado por otras actividades, pero el tiempo que me tocó ejercerla realmente fue maravilloso. Tú dijiste de los padres, y ya para empezar a hablar de la importancia de los padres, porque definitivamente papá y mamá son los reyes de nuestra vida, los reyes, para bien o para mal. Y yo puedo hablar un poco de lo que fue mi experiencia, porque yo tenía un problema y yo estoy segura que muchos de los que están aquí y de los que luego verán el programa han tenido problemas con su mamá porque fueron madres inquisidoras, madres que golpearon mucho, madres que insultaron y que educaron a base de maltrato. Yo fui una de esas personas y que hice una creencia dentro de mí tan arraigada, donde yo me creí que mi mamá no me quería, que mi mamá me odiaba. Y entonces yo fui creciendo con una mezcla de tristeza y de rabia. Eran dos emociones pero muy dañinas, que llegó un momento porque uno no se da cuenta hasta muchas veces que eres madre. Cuando te toca ser madre es que te cae la locha, porque viene el hijo a mostrarte ese perganal de rollos existenciales que tienes y que cuando haces la tarea te das cuenta que ahí había un tema con mamá brutal. Y en mi Así es. caso particular hubo un tema brutal con mi papá también. Es decir, yo creía que con mi papá estaba todo bien, todo chévere, y fueron los lados opuestos, porque mi mamá era rabia, dolor, y con mi papá era pobrecito, mi papá, la historia que le tocó vivir. Ay, se tuvo que venir a los 16 años solito, vio su familia después de 20 y pico de años, pobrecito mi papá. Y hello, yo me metí esa historia dentro de mi corazón y por supuesto yo era inmensamente infeliz. Entonces, nosotros como hijos, y por eso siempre le digo a todas las personas y se lo digo desde mi propia experiencia, que a mí en lo particular me tocó duro porque yo hice mucha resistencia. Es Así decir, es. dentro de mí había demasiado dolor, había demasiada arrechera, y perdóname que te lo diga, pero era una rabia que iba Ya allá. va, voy a hacer un par. Quiero recordarles a todos los que se están conectando por primera vez en Zona de Tres en Tres que cambiamos horario a los miércoles. Nuestra hermana Carmen Sardiña hoy está descansando, pero normalmente Laura es así, es a lo que me quería referir, porque nosotros vimos esto es una hora de sin estrés y Laura siempre, pero siempre es así, así que ahorita ya les vamos Bravo puso, disculpe, es que tengo un problema visual, tengo degeneración, me imagino que muscular, pero quería seguir esta página y lo que está hablando ella, a mí me pasó, ha sufrido mucho con este caso. Wow, bueno, esperamos salud perfecta y sanación para todos los que están allí. Saludos a Tanya, saludos a quien nos ha saludado desde Chile. Gracias por estar conectados en este nuevo horario. Así es. Ajá, Laurita, ya Bueno, dijo arrechera, ya empezó, sí, ya agarró un mínimo. hice, no, bueno, te prometo que a lo mejor no me salen tantas. A lo mejor no me salen Ah, tantas, no, pero sé eso tú, me da mira, a ti te puso Tanya que así te queremos, Laurita, ya te conocemos todo, y tú eres mi hermana, yo te quiero. Ya eso. empezaron a apoyarla. El público no tiene problema con mis groserías. ¡Bravo!
o bueno, con mis palabrotas que me salen de vez en cuando. Pero bueno, el punto es que sí, yo tenía mucha rabia, que era una rabia que iba más allá. Entonces, por supuesto, esa rabia jugó totalmente en mi contra. Y cuando yo comencé a hacer Absolutamente. todo mi proceso de sanación, mi proceso de constelación, de meterme a mi mamá en el corazón, no fue fácil, no fue fácil. Y por eso es que yo entiendo a las personas cuando odian a su mamá, cuando no las pueden perdonar, cuando les reclaman, cuando las señalan, cuando dicen es que es la peor madre, es que eso no sirve para nada, y ese odio, esa rabia, ese dolor. Yo lo entiendo porque yo lo viví, pero también les puedo decir que eso sí se sana y que no hay nada más Así es. maravilloso. No hay nada más maravilloso en la vida que te metas a tu mamá en el corazón, porque fue Sí. ella, mi palabra cierta. Yo sabía que iba a sonar ese teléfono, yo sabía, eso soy fijo. Pero bueno, el punto Además es bruja, ya saben, ¿no? es que lo sabía. Yo sabía que el teléfono iba a sonar para decir palabras ciertas. Bueno, el punto es, para no hacerlo muy largo, que cuando nosotros tenemos problemas con la que nos dio la vida tiene problemas contigo. Entonces, peleas con todo el mundo, te sientes frustrado, sientes que nadie te entiende. ¿Por qué? Porque estás todo el tiempo a la defensiva, porque eso es un dolor que yo tengo que mostrárselo a todo el mundo y además no solamente mostrarlo, sino que me compadezcas. Compadécete Así, de que soy una pobre infeliz porque tuve a la peor madre. Porque así somos, así somos. sí, 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 sí. Entonces, cuando yo en terapia me topé muchas personas donde primero tienes que desahogarte. Yo me acuerdo que mi primera terapia fue increíble porque yo lo que hacía era llorar. Y era un llorar de adentro. ¿Sabes? Cuando te ahogas, que es un Sí, sí, sí. llanto que duele, que duele, que duele. Ese fue mi primer encuentro con la terapeuta y fue tan liberador porque eso era lo que tenía que hacer. Tenía que drenar. Y a mí me dio por llorar, hay otros que le da por pegar gritos, hay otros que le da por ponerse bravo, pero hay que desahogar. Ese es el primer paso. Primero, reconocer que tengo un problema grave con el que me dio la vida. Y segundo, bueno, tengo que buscar una solución. Yo no puedo vivir eternamente odiando a mi mamá y a mi papá porque mis hijos me van a odiar a mí porque es una lealtad de alma. Ellos no lo van Así a es. hacer a propósito, ellos lo van a hacer porque su alma es leal al sistema. Y si tú no amas a tu mamá, tus hijos no te van a amar. Eso es 2 más 2 4. Es sine qua non. Y por eso Así es es. fundamental. Y con papá, ¿qué pasa con papá? Papá te da el reconocimiento, papá te abre los caminos. La Entonces, estabilidad, ¿ah? la estabilidad. Te da Hay la... gente que tiene problemas con la prosperidad, para que lo sepan. Y son personas que pueden ganar mucho, pero nunca terminan consiguiendo una estabilidad, que se sientan estables, o pueden funcionar en diversos trabajos, pero no conseguir una estabilidad de trabajo o de pareja. Yo ahorita les cuento la historia mía con papá cortamente y por qué también, al igual que tú, decidí trabajarlo en terapia. ¿Por qué? Porque te das cuenta que si tú no sanas lo que tienes que sanar, pues, bueno, vas a vivir del timbo al tambo en la vida y como tú dices, no vas a ser feliz, porque aunque tú digas que no te importa, no existió, no lo conocí, estuvo ausente o me dejó, todas esas cosas, si no lo sanas, es por ti, no por los demás. Es para tú tener mejor vida, mejor calidad de vida. Pero Y por tus continúa, hijos, si los llegas a tener, sobre todo claro, porque, y de hecho hay muchas mujeres que terminan sin hijos y también es por una lealtad de papá y mamá. También así hay es, algo entrelazado, porque y hay mujeres que no consiguen a su hombre ideal porque idealizaron tanto a su papá, porque yo les digo siempre, ni tan calvo ni con dos pelucas, es decir, tú ni que lo odies a muerte, que no quieras saber nada de él, ni que lo idealices, que es lo máximo, que mi papá es lo más bello, es el mejor, es el único, es el irreversible, es el insuperable, porque eso el tampoco perfecto, está bien. Porque entonces así es, ningún hombre puede llegar a tu vida, porque el único hombre al que tú le das cabida en tu vida es a tu papá. Y entonces así tu es. papá se convierte en tu marido, en tu amigo, en tu hermano y deja de ser papá.
No, y Entonces, nunca vas a conseguir nadie tan bueno como él. ah, Entonces, ¿por qué no tiene pareja? Pues son las niñas de papá. Porque nadie la va a consentir y nadie me va a querer, los idealizan, como tú dices, tal cual. así es, así es. Por ahí Y me dicen yo, por ahí está el el gordo, que es el más bello, el perfecto, el mejor y nadie igual que él. Entonces, es complicado. tan divino ellos. Me No, encanta tiene la autoestima baja, por eso que pero es anda verdad, así, ¿sabes? pero es Infla- así, es así. Maravilloso, maravilloso. Pero bueno, el punto es que en la vida todo es un proceso. El tema de la constelación inicialmente arrancó con una sola sesión, es decir, nos vimos, te constelé y chao. Y después, Claro. a medida que pasaba el tiempo, eso fue mejorando y se fueron dando cuenta que primero no era sine qua non. Dependiendo del caso, era una, dos, tres, cuatro, cinco. Yo tuve miles de constelaciones porque, bueno, porque era Pero antes demasiado lo que había que... decían que mínimo cada 6 meses te dejaban constelarte, mínimo. Sí, sí, Ahora no. Si son pero temas diferentes, ahora no. no, no, eso ha cambiado y es dependiendo del caso y es tu terapeuta el que va midiendo, porque además es un tema de compromiso, porque a veces decimos, sí, es que yo odio a mi mamá y yo voy a ir al terapeuta porque es que Janet insistió en que yo fuera, entonces yo voy a ir para complacer a Janet. Eso no sirve. Tú tienes Claro que, que no. gracias, mi amor, desde la convicción. Estoy hablando mucho y necesito Viste que agua. el gordo puso que eso comenta a su hija, es verdad, nosotros la tuvimos a ella aquí cuando hicimos Padres Queridos Padres y ella lo decía, es que mi padre es el mejor, no hay un hombre como él, nadie va, y yo siempre le decía, eh, bueno, es su papá y por supuesto, en el caso de ellos, en una buena relación, pues lo amas y lo quieres esté bien, pero idealizarlo no, porque entonces nunca va a haber ningún hombre para ella porque siempre lo va a comparar. Y si no hay nadie tan bueno como él, entonces nunca voy a conseguir a nadie. Yo voy a aprovechar que Laura está tomando allí agua y decirles, señores, nosotros decimos que además la gente no da de lo que tiene y uno de los conflictos, en el caso de los que convivimos con nuestros padres, conocimos a nuestros padres y tuvimos esa oportunidad, que inclusive, o sea, a veces la gente dice, bueno, pero por lo menos lo tuviste, pero el hecho de que lo tengas allí o vivas con él, hay padres que están presentes pero ausentes, sea por el trabajo, sea por la modalidad, pero también de dónde viene. O sea, habría que estudiar, a veces porque estamos muy jóvenes, habría que estudiar cuál es el pasado de nuestros padres también, porque a veces estamos exigiendo y queremos que cumplan con un patrón que es el que nosotros tenemos aquí. En mi caso, mi patrón era que tenían que ser cariñosos. Yo quiero un papá, pero no confundan, como siempre decimos en psicología, el deseo, lo que yo deseo y lo que yo quiero con la realidad. O sea, la realidad es esto que está aquí. Si mi padre no fue una persona que le diera un afecto, ok, sino que estuvieron pendientes de cómo más bien hacían para subsistir, por supuesto que lo más importante para mi padre era que no nos faltara lo más importante, que era el sustento, la comida, el alimento, los estudios, etcétera, no el afecto. Entonces, para mí, al igual que tú con tu mamá, pues mi papá era un monstruo, un horror, porque esto lo que hace es trabajar y él está casado con su trabajo y no sabe ni cómo estoy ni cómo me siento. Entonces, para mí la parte emocional era más importante. Entonces, ¿qué le diría yo a la gente antes de evaluar aquellos que han tenido o tienen conflicto? Sea porque, como tú dices, fueron maltratados, hay casos graves de personas que sí fueron maltratados no solo física, sino verbalmente. Habría que ver las historias de ellos y por lo menos entender, para empezar a sanar, ¿ok? Entender que la gente no da de lo que no tiene. Y cuando tú exiges, es que mi padre tenía que hacer, ellos tratan de darnos y no cometer los errores. Ustedes van a cometer otros errores. A lo mejor ustedes dirán, bueno, yo entonces me voy a abocar es a darle mucho afecto a mis hijos, porque eso es lo que yo siento que me falta. A lo mejor entonces mis hijos dirán, ah, bueno, pero a mi mamá no le importaba si comíamos o no comíamos, porque lo más importante para ella era el afecto y el afecto y el afecto. Siempre va a haber alguna crítica y la gente siempre va a estar buscando mejorar, pero no hay perfección.
No hay ese patrón de perfección de que bueno, siempre va a faltar algo y ustedes siempre como padres van a tratar de hacerlo lo mejor posible. Por ahí Bravo había colocado, Laura, que esperaba que su hija sanara o la entendiera en algún momento, ¿no? Que la llenara en su corazón. Algo así escribió, que quedó allí bien arriba. Y yo sé Pero, que una madre y un padre sufren mucho por el rechazo del hijo, o por la crítica, o por el señalamiento, porque inclusive ese padre que no estuvo, ese padre que nunca se hizo responsable, que nunca apareció y que yo nunca conocí, ese padre puso lo más importante para que tú hoy estuvieras aquí. así Entonces, es. ¿qué es lo más importante de tu vida? Reconocer a ese extraño que no importa verle la cara, ni saber cómo se llama y si es gordo y tiene mal aliento. Eso no importa, eso no es lo importante. Lo Así es. importante es metérselo en el corazón. Y cuando yo hablo de metérselo en el corazón, es respetarlos, amarlos tal cual como son, porque ellos jamás van a cambiar, jamás. Mi mamá sigue siendo la misma madre de siempre y cada día peor, porque se pone peor, más vieja. Pero fui yo la que hice el Así movimiento. es. Primero, lo que pasa es que fueron muchos procesos los que me tocó vivir Claro. y fueron uno a la vez, y por eso es que yo le digo que yo no creo en terapias mágicas, eso no existe, es un proceso. Y yo recuerdo que el hacer ese trabajo hacia adentro, de quitar ese dolor, de quitar esa nostalgia de ese beso, de cómo estás, de te quiero, cómo te sientes, que nunca existió, sino siempre fue un insulto, siempre fue un golpe. ¿Pero por qué? Porque a ella la criaron así. A mi mamá nunca le dijeron, mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Qué quieres? Y a lo mejor, Laura, y a lo mejor ese padre que abandonó fue abandonado de alguna manera y ese padre golpeador seguramente fue golpeado y el que es alcohólico, seguramente en la familia había problemas de vicios. Entonces, por eso, aunque sea muy difícil para algunos, hay que sanarlo, porque si yo tengo el tema del abandono o con papá o con mamá, estando o no estando, o yo abandono o voy a traer personas que me abandonen. Fíjate que yo me dediqué, al igual que tú, durante años, en tu caso fue con mamá, yo durante años, yo como astróloga, cuando empecé a estudiar y me dijeron, si usted no resuelve el tema que tiene con su papá, se va a quedar sola. Yo, ¿qué? En la puerta que voy corriendo a buscar una terapia, porque yo siempre dije, no sé si va a tener hijos, pero yo una pareja sí la quiero, hasta que llegue a viejita. Y entonces yo dije, no, esto hay que sanarlo. Esto lo tengo, no era porque, ay, yo muy consciente, joven, no, yo dije, esto tengo que sanarlo. Y como tú dijiste, fueron años para poder entender eso que hemos dicho, o sea, yo no puedo dar de lo que no tengo, o sea, cuando yo entendí, tú estás buscando afecto en alguien que no conoció lo que era afecto, o sea, lo más importante era que no le faltara sustento, comida, educación, lo que a él le faltó. Entonces, tú tratarás de seguir mejorando de así generación tras generación. Ah, yo siento que a mí me faltó y el otro. Y en los casos más graves, yo les diría, aquellos que fueron golpeados, hay casos muy graves en el tema de padres. Y en estas épocas que están las redes sociales vemos cosas gravísimas. Vemos padres prostituyendo a los hijos y todo lo demás. Pero habría que ver, insisto, qué ha pasado con esa mamá que prostituye a la hija o al hijo, qué pasa con ese padrastro o con ese papá, si hablamos solamente del padre progenitor, ¿ok? Que algunos, porque hablamos de los excluidos, que ha habido violaciones y muchas cosas graves que la gente dirá, bueno, estas no entienden. Y yo les diría, mira, yo antes hacía talleres con alguien que quiero mucho, que lo comentaba y está por aquí por las redes, y eran más de 100 personas, lo comentaba exactamente hoy, y ahí se veía de todo, o sea, en los talleres que hacíamos para sanar heridas, se llamaba Sanando Heridas, que se veían cosas muy difíciles, pero muy difíciles, muy complicadas y que yo creo que muchos ni siquiera se imaginan, porque yo siempre digo que nuestro mundo es tan pequeño o tan grande de acuerdo a los conocimientos y a las vivencias. Y hasta el más malo que nosotros vemos habría que ver cuál es su historia.
hay que buscar sanar, y voy a leer aquí lo que colocaron, porque si ustedes no sanan, así haya sido lo peor de este mundo, con esto no le estamos diciendo, fue un violador, fue un golpeador, fue un alcohólico, les hizo la vida un cachún, y tienen muchas heridas por eso y ya lo perdoné, no, pero por lo menos sanen con ustedes mismos, porque como decía Laura, siempre van a estar como incompletos si no hay como algo que dice constelación, que es tratar de conciliar. Y conciliar es poder estar en paz, ¿sabes? A lo mejor no me sembraste amor, no sentí eso, lo que hubo Pero fue es por rechazo, odio, lo que sea, pero es es que por no lo ti. supo hacer. Es que, miren, ¿sabes cuál es la gran mentira de nosotros los humanos? Ujú. Creer, creer, suponer que me pasó a mí. Es que ella a mí no me quiere, porque cada vez que tú me das un golpe y cada vez que tú me insultas, tú me estás diciendo que no me quieres y resulta que cada vez que me estás dando un golpe me estás gritando que me amas, porque es la única manera que yo conozco de mostrarte ese amor que te tengo. Y entonces yo a través del golpe y del maltrato, yo te estoy diciendo, te amo, me interesas, me haces falta, pero por supuesto es aberrante porque a nivel Claro. emocional te vuelves nada. Pero lo mágico de la constelación o de las terapias, porque además son combinadas, Ah, no son sí, constelación, señor. lo mágico de esto es que después es como un trabajo donde te lo sacas, es decir, como que ya va, te lo pones de frente. Y entonces como escaneas y al final la única conclusión que sacas es el óvulo y el esperma que hicieron que naciera yo. Y solo por eso, y mira, me emociono, me emociono porque si eso no hubiera ocurrido, así sean unos demonios, estos señores que son los peores, los más horribles, A ver, te estás quedando pegada, Laurita. me Me quedé quedé en demonios. Ajá, sí, no, te ves quedado no pegada. dije nada. Dije que aunque fueran demonios, esos demonios se unieron y naciste tú. Entonces, ¿qué es lo hermoso de sanar, de reconciliar, de mirar que tú llegas a un momento donde tú ves al esperma y al óvulo? Es decir, tú le quitas todas las etiquetas, todos los señalamientos, todo lo que hicieron mal porque ellos, tú entiendes, tú terminas entendiendo de corazón que ellos lo hicieron como lo sabían hacer y que ellos te aman con locura, porque no hay un padre que no ame a su hijo. Y es verdad que dice, ¿cómo tú me vas a decir una madre que abandona a un hijo? ¿Cómo va a amar a ese hijo? Por amor, ese hijo lo abandona, porque no tiene cómo mantenerlo. Por amor, ese hijo de repente le pega una plancha para que deje de llorar y llora más porque es esas cosas que tú dices que son aberrantes, aberrantes, y si son aberrantes, pero Sí. también hay que mirar realmente, primero que bueno, cuando yo paso por un proceso traumático de violación, de golpes traumáticos y esos pellizcos o esas quemadas de cigarro o planchas o ese tipo de cosas que son aberrantes, por supuesto, esa Así persona es. necesita terapia porque además de la rabia que yo le tengo a esta persona, hay algo que me duele porque físicamente me hirió. Claro. Y eso que físicamente me hirió también se tiene que sanar. Pero yo soy pro papá y pro mamá, porque yo que viví esa experiencia y tú también, hermana amada, porque a mí lo peor fue que terminé con mi mamá, salí a mi mamá, todo maravilloso, y cuando mi papá salió así de repente, fue así como que, ¿what? El darme Así cuenta, es. el reconocer que había ese pendiente con papá desde la lástima del pobrecito de él, que porque a él, que pobrecito de él. Wow, sanar eso también, porque nosotros tenemos que respetar. Si mi mamá es Y una que, y que ellos prostituta, escogieron, cada quien escogió su historia, aunque la gente no lo crea. Pues la gente dice, ¿por qué me tocó? Porque usted como alma lo escogió. así Usted es, escogió a ese papá que lo abandonara. No, ¿cómo yo voy a escoger eso? Bueno, para aquellos que creemos en algo más allá, para aquellos que creemos en astrología no kármica, visto desde el aspecto negativo,
sino ese encuentro de almas y que el alma escoge todas aquellas cosas que quiere aprender y que quiere vivenciar en este plano, pues nosotros escogimos esos padres que para nosotros en este momento sean buenos, regulares o malos, desde las creencias y la evaluación que cada quien tenga. Pero yo insisto, sean lo que sean, estén presentes, estén ausentes, estén todavía vivos o ya hayan partido de plano, a todos les toca sanar. ¿Y por qué les toca sanar? Porque esos son los pilares, como dijo Laura, esos son los pilares de nosotros. Yo, fíjate lo que me pasaba, era muy productiva, siempre en cargos gerenciales como administradora, pero realmente no me sentía estable. No me sentía estable ni con pareja y yo decía voy a trabajar y soy productiva y puedo viajar, ajá, pero no consigo una casa, ¿sabe? No me sentía estable y cuando me explicaron, ya va, pero es que la estabilidad, ¿sabes? Te la da el padre, tú puedes ser muy próspera, pues te la llevas bien con tu mamá y me pasó al revés, soy tu espejo. Entonces yo decía, no, yo con mi mamá eso era mi Juan. Y lo dije, creo, en el programa de Padres de Padres. O sea, para mí mi mamá era así mi heroína, ¿sabes? O sea, en un altar, ¿no? Una persona Y que toda la vida bueno, enferma del corazón. Y después me di cuenta, ya va. Cuando fui a terapia me dijeron, yo creo que tú tienes más problemas con mamá que con papá. Y yo dije, ¿qué? Estos se volvieron locos, de verdad, que los psicólogos están más locos que uno que viene aquí a... Mentira, porque aunque solapadamente, siempre lo explico, de alguna manera el tema de salud de mi madre, de alguna manera, aunque no directamente y a lo mejor no intencionalmente, lo comparé en ese programa como el tema de agua para chocolate. O sea, yo tenía como una promesa interna y así fue, yo no me caso. Mis palabras eran no renuncio ni me renuncian, que era un chiste en el país en esa época de un político. Ni renuncio ni me renuncian de esta casa porque yo me quedo aquí, ni me veo casada ni con hijos, sino cuidando a mi mamá. Cuando se murió, yo tenía 29 años, pues se me cayó el mundo y ahora ¿quién cuido yo? ¿Y ahora para quién vivo yo? Al año siguiente me casé. Al año siguiente me casé. Y como yo siempre le explico a la gente, además por las razones equivocadas. ¿Por qué? Porque yo no me voy a calar a mi papá. No, señor. Entonces, cuando nosotros no afrontamos lo que nos toca, y fíjate con quién me tocó en más cantidad de tiempo y que además al final lo pude disfrutar, fue a mi papá. Con todo y que yo siempre diré, yo amaba a mi mamá, además la admiraba muchísimo, la admiraba. Pero después me di cuenta que yo amaba mucho más a mi papá. Fíjate que siempre, y me lo ha preguntado mucha gente, tú hablas mucho de tu papá, y yo digo, claro, pero es que mi papá murió hace 3 años y vivió conmigo 40 y dele años. claro. Cuando mi mamá murió yo tenía 29 y aunque estaba ya adulta, pues son muchos años, mi mamá cumplió 20 años ahorita. Ya va, Laurita, aquí Bravo nos puso, es verdad, su madre nunca le dio un beso, pero ella lo sanó sin necesidad de terapia porque la vida le enseñó. Sané lo de su madre y su padre, gracias a Dios, qué bueno. Hasta 7 generaciones, puso por aquí el gordo. Mariluz, ¿qué pasa cuando fue sobreprotegida desde niña? ¿Qué pasa cuando sobreprotegen? Por lo menos en el caso de Mariluz, la Padres, sobreprotegen. padres sobreprotectores son padres que no fueron protegidos. Porque tú dijiste algo que es la mentira más grande de todas las mentiras, que como a mí no me quisieron, yo voy a amar a mis hijos. Como a mí me pegaron mucho, yo no le voy a pegar a mis hijos. Entonces, y hago el esfuerzo sobrehumano de no pegarles, pero la lealtad de alma sigue intacta. Ese hijo, cuando sea padre, le va a dar la golpiza que usted no sanó cuando tenía que sanar. Y la sobreprotección también es un tema de miedos a que te vayan a hacer daño, miedo a que te pongan a sufrir, miedo a que vayas a fracasar. Entonces yo te meto en una burbuja y No, no lo dejan afrontar la vida, te robo porque la vida, entonces, te la robo, te dejo sin así es. vida. Entonces, yo soy de la teoría de que si mi mamá y mi papá me sobreprotegieron,
yo tengo que a pesar de que yo los ame con locura porque siempre me trataron muy bien, ellos dieron todo por mí, Pero esa no es la realidad. pero no Lo me que dejaron habría que, vivir, no me dejaron vivir. claro, entonces no creces porque, como decía Laura, si tú estás sobre, fíjate la palabra, sobre, una cosa es proteger, porque Suelta. mientras están pequeños es importante la protección de papá y mamá. De hecho, en psicología se dice, si yo no me siento reconocida y protegida por papá y mamá, y ahí están los problemas de autoestima, de baja autoestima en muchas de las personas. Mira, Si los primeros agresores son ellos, pues yo siento que cualquiera de la calle me puede agredir, pero cuando hay una sobreprotección, no estoy dejando que te enfrentes a la vida. Yo me río mucho con eso y me acaba de traer a colación, Laura, esto de que mi mamá, como éramos puras hembras y vivíamos en una zona de clase media baja, ella decía, si las friegan en la calle, para no decir la palabra con J mayúscula, yo la friego cuando ustedes lleguen aquí, porque ustedes tienen que aprender a defenderse, porque aquí no hay hermanos varones y yo no puedo estar detrás de ustedes. Y siempre nos lesionaba, ¿sabes? Mi mamá era tremenda. O sea, ustedes cargan un lápiz afilado en la cartera y se las acerca un tipo, no dejen que las toque, no es la que la agarra, no le reciban comida a nadie, ni cola a nadie, ni caramelo a nadie, etcétera. Entonces, tú tienes que aprender a afrontar la vida porque además con el tema de salud de mamá siempre era el día que yo no esté, usted tiene que saber cómo moverse en la vida. Y eso mire, desde los 12 años lo yo tuvimos. Entonces, conocí, yo conocí uh-huh, un caso, yo tuve un caso muy cercano de amores que matan. Ese amor tan desmedido que yo tengo por mi hijo, que yo no le permito que él pueda tomar una decisión y que no pueda vivir, que es una sobreprotección. Yo así conocí, es. yo conocí personas, para no decir de dónde son, Entonces, donde la vaina, perdón, la broma era tan heavy, porque es una se ha vaina, portado bien hoy, Laura, se ha es portado una bien. vaina, porque cómo tú haces eso, eso es aberrante, de escogerle lo que se iba a poner todos los días, de decidir qué es lo que vas a comer, qué es lo que no vas a comer, cómo lo vas a comer, cuándo lo vas a comer, que tú decías, ya va, salimos a comer helado y era voltearse, ¿será que me puedo comer el helado? Cuando me estoy volviendo loca por comerme un helado, pero todo era un filtro con mamá, todo. Era un trapo, una cosa que tú dices, Dios mío, esta perdió la vida, la perdió, porque es un títere de mamá. Y pasa Cuidado, mucho. cuidado. Madres controladoras o padres controladores que quieren escogerle la pareja, la vida, qué hacen, qué no hacen, si les gusta a Eso ellos o no, que castran, ellos vivieron su vida, pues. Así lo es. castran Mira, horrible. Laura, por aquí puso Sari que en el caso de los hombres, cuando incluso dejan de hablarle a su padre, también tendrán problemas en la prosperidad o en la relación de pareja. Gracias, maravillosas a las dos. Hola, Mire, Ángeles de Charlie. Ujú. es exactamente igual. Es decir, aquí nosotros estamos poniendo nuestros ejemplos de mujeres, pero realmente es exactamente igual. Es decir, cuando yo tengo un dolor muy grande con mi papá o cuando yo tengo una rabia muy grande, yo hombre, con la que me dio la vida es un asco. Y con el tema de papá, que es el que me da el poder, que es el que me da esas bases, que es el que me abre los caminos. Bueno, si yo no le hablo a mi papá, si yo no le perdono a mi papá lo que le hizo a mi mamá, pero ya va, Ah, bueno, no esa tiene es otra. que Eso no darle. es problema suyo. Pero el problema es, Laura, el problema es, qué bueno que lo nombraste, que es que hay padres que en sus peleas involucran a los hijos y Eso es horrible. hacen que ellos sean partidarios de uno o de otro. Entonces, si te pones al lado de tu mamá, ya sabes que conmigo no cuentas. Igual la mamá, cosa que está muy mal. Yo, gracias a Dios, tuve aquí un niño de 12 años, ¿ok? Que me lo trajeron a ver el problema que tenían. Y él dijo, ellos creen que yo no sé los rollos a la que se divorcien, porque creo que yo sería más feliz. Y yo agarré a la mamá y le dije, mira, ¿ustedes creen que porque ustedes calladitos discuten en el cuarto, el chamo no se está dando cuenta de todo lo que está sucediendo? El chamo está rogando que ustedes se divorcien y que no lo hagan partidario más de ponerse un lado del otro porque los quiere a los dos. Así que resuelvan ustedes sus problemas y déjenlo afuera. Ustedes les toca protegerlo, apoyarlo,
¿ok? Y no hacerlo partidario porque entonces es desleal. Si soy apoyo a mamá, le soy desleal a papá, y Mira, si soy leal a papá, le soy desleal a mamá. Entonces imagínense cómo se siente ese joven. ese Qué es otro terrible. programa, porque podemos hacer un programa Eh, de hijos. de lealtades. Porque Mira, resulta que nosotros ajá. somos tan CDM, para no decirlo, CDM. No, Laura se está portando bien en nuestro reingreso a zona de 3 sin estrés. es que estoy pensando si lo estoy diciendo bien, CDM, sí. Yo voy a usar a mi hijo, a mis hijos de carnada. Entonces, si tú tienes un amante, te olvidas de tus hijos. ¿Y qué tiene que ver el amante con los hijos? Tú, por mucho que quieras quitarle los hijos al padre, esos hijos son sus hijos forever, whatever. Porque vuelvo otra vez al espermatozoide y al óvulo. Eso no se modifica, eso no cambia. Eso es igual que otra cosa que también hacemos muy mal, que yo no critico porque yo no critico nada, sino que uno lo aprende cuando estudia, es el padrastro convertirse en la figura del padre y ese es mi único papá. No, 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 no. Qué bueno que llegó una figura Que y lo hablamos en ese programa, los invitamos el a de que los... lo vean, Padres Queridos Padres por Laura Lombardini Oficial, porque hablamos de que si hacen un papel importante el padrastro y lleva las responsabilidades y apoya, no se puede olvidar que aunque no haya estado, aunque haya abandonado, por la razón que sea, los genes, bueno, por ahí dicen que la sangre pesa más que el agua. Entonces, Mira, hablarle mal, inclusive a un niño de su padre, así no esté, les ocasiona un daño terrible, pero terrible, emocional. Le estás ¿sabes, hablando mal de su esencia. ¿sabes lo que sería ideal? Y es una sugerencia ¿Mm? para los que están aquí presentes. Si tu mamá eres la madrastra o si tu papá eres el padrastro, primero recuerda siempre que ese no es tu hijo o no son tus hijos. Eso es importante y no por un tema de división, no. Es un tema de sistema, de lealtad, de almas. No es algo que tú puedas controlar. Está muy bien que tú le des tu amor, le des tu apoyo y sobre todas las cosas le recuerdes siempre a esos supuestos hijos que no son tus hijos. Es decir, tu padrastro deberías recordarle a esos hijos que tú estás ahí apoyándolos, que tú los amas, pero que tú jamás vas a ocupar el lugar de ese CDM. No. Por muy Sin CDM, decir, sin decirle eso. Mira, por Laura, se nos acabaron los minutos, pero Sari puso, y mi hermana, que ha tenido varias parejas, pero ni llega al matrimonio y tampoco hijos, y ya pasó los 40. Bueno, ahí hay un tema que solventar con la figura. Está súper bien portada, puso Sari. Cronotrepitos, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos si sabemos que ellos tienen resentimiento por nosotros que somos sus padres, pues? mira, dependiendo, ¿no? Porque si el hijo es pequeño, Ujú. si el hijo es pequeño, el trabajo lo tienes que hacer tú como padre. Porque recuerden que nuestros hijos son nuestros espejos. Y hasta los 7, 8 años, nuestro hijo es mi espejo, llámese de mamá o papá. Si ese hijo me grita, es porque a mí me gritaron y él me está gritando para que tú sanes esa gritadera que te dieron en tu vida, ¿ok? Cuando ya los hijos son mayores de edad, que ya son hombres hechos y derechos y que durante toda su vida alimentaron esa rabia, por supuesto, ellos deben ir a terapia. Se tienen que hacer responsables y tienen que entender, porque yo creo que aquí todos deberíamos ir a terapia. Esa es la conclusión que yo saco, porque todos los hijos de Bueno, un... es que no solo los hijos, Laura, todas las familias son disfuncionales. El que diga que es que tiene la familia perfecta, vaya de una vez para terapia, porque no hay familia perfecta, todos tenemos virtudes y defectos, todos tenemos algo que trabajar, porque, insisto, a pesar de que de generación en generación aquellos que tienen conciencia están buscando sanar y mejorar y cometer la mínima cantidad de errores, siempre los va a ver. Siempre, porque no hay perfección. Mire, qué interesante, por ahí puso Victorinos. Bueno, tú le dijiste entonces a Cronotrepito
pues le tocaría a ella empezar a sanar. Yo siempre digo también que energéticamente si uno sana con uno, lo que está alrededor cambia, Es ¿no? correcto, es correcto. Sin sentir Si tú culpa, porque sientes, ustedes dieron como padres lo mejor que han podido en base a lo que ustedes le dieron. O sea, nosotros, si nunca nos dieron afecto, ¿cómo aprendes tú a dar afecto? es correcto, es- ¿Sabes? Empezando a sanar y entendiendo, bueno, por lo menos aquí en mi familia nadie es de abrazo, ni de y besitos. otra Yo cosa, aprendí, ¿sabes? Pareja a eso y hasta me incomodaba, eso de que te abracen mucho, ¿sabes? claro, porque nosotros Aprende. somos criados a mapuche, con besos, No, y no nos criaron así. Mira, no, pero no, no. en el caso de Cronotrapito, mi amiga con Cronotrapitos, mi pana, sería bueno que ella mide cuál es el reproche que esos hijos o ese hijo o esa hija le hace para ver si ese reproche es el mismo que ella en algún momento le hizo a sus padres. Porque de seguro O sus algo padres a sus abuelos a sus también, porque a abuelos, veces padres puede de saltar una generación. claro, pero seguro sale Mira, de que se Laurita, que se nos acabó el tiempo. Victorinox nos pregunta qué le pueden decir de los casos donde uno está peleado con la familia, abuelos y tíos. Por parte de él, paterna, todos murieron y no les perdono que lo trataran como un idiota. mira, ¿Qué le podemos decir? Victorinox, yo te puedo Ujú. decir algo. Dice que Sí, por eso peleó con su tía, que aún está viva, porque arrastra esas creencias. ¿Cómo mira, sanar allí? yo creo que Víctor, lo que tú tienes que hacer es no pararle bola a la familia y sanar esa tristeza que hay en ti. Porque cuando a mí me duele que me digan ignorante, estúpida, fea, ridícula, cualquier insulto de esos que me El entran y rechazo, te puedes sentir rechazado. que por eso que me hacen sentir rechazado, yo tengo que sanarlo. Entonces yo creo aquí que tú, independientemente de que se hayan muerto todos, tú tienes que metértelos en el corazón, porque es tu linaje, es tu familia y de una manera u otra hay que hacer el trabajo de reconocer, de honrar, no de perdonar, porque nosotros no tenemos capacidad de perdonar nada ni nadie, porque lo único que nosotros podemos perdonarnos es a nosotros mismos por haberlo permitido, por cualquier razón, pero hacer ese trabajo de agachar la cabeza y de decir, te amo, y de meterte en el corazón, yo te puedo garantizar que si se logra, y lo más increíble de este tema sistémico es que no importa que estén muertos, y es importante sanarlo, porque ay, bueno, ya se murió con tal, ya no está mal, ya se quitó el problema. No, Sí, no, no. bueno, pero tiene una tía, como dijo, que todavía, si está, yo agregaría lo que dice Laura, porque es fácil decirlo, pero es complicado, muy complicado. Como dice Laura, meterse en el corazón cuando he sido rechazado o he sido tildado o agredido emocionalmente. Pero insisto, la primera parte, yo creo que el primer paso es entender que la rabia que tienes, evidentemente detrás de la rabia siempre hay un dolor. Porque si algo me provoca rabia, a lo mejor me puede decir gafo, idiota, cualquier otro y yo no le paro porque emocionalmente eso no me afecta, pero si me afecta es porque me duele. Si algo me ocasiona definitivamente rabia y me afecta, detrás de la rabia hay siempre un dolor. Hay que evaluarlo. Entonces, en el fondo hay una emoción del rechazo, ¿sabes? Y eso es muy doloroso, que me rechacen, no ser tomado en cuenta y como decía Laura, ser excluido, o sea, sentirme excluido de la familia, no, no soy tomado en cuenta, no soy reconocido, no soy valorado y entender primero que sí valgo, ok, pero que Pero tengo que empezar trabajando con él mismo, ¿no? eso lo ¿Ah? tiene que hacer con terapia, solo no lo logra. Claro, Tiene que claro. Y es acompañar. un trabajo, además, insisto, la gente no da de lo que no tiene. Ustedes están viendo apenas una cara del que está enfrente atacando. El que está atacando fue atacado. Ustedes ven que los niños que son agresivos y que son golpeadores es porque ellos están buscando al más débil porque ellos han sido golpeados por el más fuerte. Eso es típico. Excelente tema, la felicito. Hola, Meyer.
está muy Ahí está lejos. nuestro amor Meyer. No, Hola Dubi. Mariluz, lejos. hoy con Mira, este ACB me arrepiento de no haber sido mamá, puso Mariluz, no te arrepientas. eso. Mariluz, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento y yo que creo en otras vidas, no en todas las vidas ni todo el mundo vino acá a procrear, no de- todos. Sin duda. ¿Ok? Pero a Eso es. veces somos mamás del mundo, ¿ok? Por aquí, Meyer, de la disfuncionalidad salen los mejores aprendizajes en todos los aspectos. Así es. Tan Mira, hermoso, un fuerte abrazo. Dime, Eugenia, Laurita. te brincaste a María Eugenia. María Eugenia. Mi ¿Cuál papá se María Eugenia? casó conmigo y me dejó de hablar 2 años. Me llamó un día y a los 9 días murió. Pero yo nunca sentí rencor por el simple, por él. Siempre lo he amado. Está muy bien, porque cuando es papá el que se molesta con los hijos, ahí no hay problema porque él es el grande. El problema Claro, siempre ha sido al revés, es cuando soy yo hijo claro. que le tengo rabia a mi papá o cuando soy yo hijo que señalo a mi mamá. Ya va que Cuando Laurita se es, nos pegó. perdón, No perdón, te vayas. Repítelo. repito, que Sí, cuando es papá el que se molesta con el hijo, ahí no hay una carga sistémica tan grande, sino porque él es el grande. Él es el grande y el así hijo es es. Y el nosotros somos los pequeños. Por eso, Laura, es tan importante que se les respete. Así no hayan sido los mejores, así hayan tenido mil equivocaciones. Por aquí puso Armando, excelente, felicitaciones. Todos los días aprendemos y comprendemos algo nuevo, damas de alto nivel, éxitos en sus proyectos. Amén. Qué Chicas bello. bellas, mil bellos ustedes. Ay, tan bello Meyer. Te hubieras metido y Carmencita está descansando de reposo, pero haber sabido, no lo había visto, cómo sanar un conflicto, pregunta a María Eugenia. Mira, Si tu papá igualito está muerto. como si estuviera vivo. El tratamiento, la terapia y las dinámicas son exactamente iguales, igualitas, porque tú no necesitas tener ni a tu mamá ni a tu papá enfrente para poderlo sanar, porque es un Así trabajo es. energético, es un trabajo tan maravilloso, mi gente hermosa, tan maravilloso, y lo digo en mayúscula, porque a mí me tocó sanar a mi mamá y yo le Así tenía. es. Uy, yo soñaba que a mí me abandonaban, que me botaban, porque era tanto el golpe y era tanto los insultos, tantos, que yo de verdad me creé una película que me hizo mucho daño y por eso es que yo termino con un tumor en la cabeza y por eso es que yo termino con tanto conflicto. ¿Y por qué mi vida hace un giro de 180 grados? Porque me hice responsable Así es. porque mi hijo vino a mostrarme que la del problema con sus papás era yo y que era yo la que tenía que hacer el trabajo. Porque ¿cómo me doy cuenta yo que tengo problemas con mis papás? Porque uno no se da cuenta nunca. Tú peleas, tú insultas, tú estás todo el tiempo con un Los conflicto. culpables siempre es el que está enfrente. Tú, Tú nada. entonces sí, tú dices, no, Mientras es más el otro. pequeño, menos. Y Así es. resulta que mi hijo era terrible, terrible. Mire, los primeros años de vida él era muy inquieto, entonces él era hiperactivo y mira, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, ¿qué no hice yo para mi hijo? Y mi hijo, antes, eso no pasaba nada. Mira, yo lo mandaba para terapias días enteros y ese muchachito, mira, igualito. Cuando un ángel, porque eso fue un ángel que no sé ni cómo se llama, ni recuerdo su cara, ni nada, me dijo, tú estás dispuesta a recibir terapias alternativas y que fue ahí cuando conocí las constelaciones familiares, cuando nadie hablaba de constelaciones familiares, eso fue hace muchos años atrás, yo dije, a estas alturas de mi vida, yo estoy desesperada, ya yo no sé qué hacer. Y cuando yo empecé a hacer el giro en mí, mi hijo hizo así, ¡guas! Y se convirtió en un ángel. Le hizo honor a su nombre, porque se llama Miguel Ángel. Y dejó de joder, dejó de joder. ¿Por qué? Porque él es mi espejo. Por eso es que yo le digo la importancia de los Así es. hijos pequeños. Son nuestros espejos y tenemos que estar pendientes. Ay, es que yo no sé qué hacer con ese muchacho. Ve a ver qué es lo que vas a hacer tú con tu vida, mamita.
porque ahí el problema eres tú, no él. Él te lo está mostrando. Mira, por aquí Milrod nos colocó: a los padres hay que honrarles y agradecer, ellos siempre son perfectos. Bueno, algunos no podrán decir que son perfectos, pero sí, ellos aportaron lo que tenían que aportar, sea Que el fue que se tu fue, vida. sea el que abandonó. O sea, señores, yo pienso que nosotros como alma, a mí me daba mucha rabia, al igual que Laura con mi papá, cada vez que me decían, eso lo escogiste tú, yo decía, mi alma estaba rascada antes de bajar aquí, no voy a escoger yo eso. Después me di cuenta que era muy perfecto y tomo todo lo bueno y por supuesto que siempre vamos a tratar de hacerlo lo mejor. ¿Con quién hiciste la constelación? Pregunta Sari, Yo Laura. tuve Bueno, Carmen Sardiña, que hoy no está con nosotros, pues está de reposo, es maravillosa consteladora y Laura también. ¿Pero con quién te constelaste? Yo, mira, mi terapeuta a la que Se hoy en quedó día pegada ella, Laurita, vamos a esperar que María, vuelva. ¿me escuchas? ¿Me Sí, escuchas? ahora sí. Ajá, mira, Sí, mi terapeuta se llama María Borjas. María Borjas no está en Venezuela, repítelo, Laura, repite lo que se está pegando. María Borjas. ¿Escuchaste? No. Ma- Oí María, Borjas. yo creo que ya María, es Laura. María Borjas. María Ma- Borjas. Ok, ahora María sí lo escucha. Borjas. Borjas, Así, María perfecto. Borjas. Ella fue para mí un ser maravilloso porque me acompañó durante todo mi proceso transformador, que como les dije antes, no fue sencillo, fue muy largo porque hice mucha resistencia y cada quien hace su proceso a su ritmo, unos van más rápido, otros van más lento. Lo importante es no rendirse a mitad de camino. Ahí es donde está Así el es. verdadero Y compromiso. buscar sanar. Mira, Laura, ya se está pegando esto y nosotros ya cumplimos la hora. Ujú. Vamos a Yo esperar tengo que vuelva Laura. Pero fíjense algo. Vamos a ir cerrando y yo les diría que una conclusión de mi parte sería, no importa lo grave que haya sido la situación y que tarde mucho tiempo, yo estuve en terapia como 10 años y pueden ver el programa anterior, eh, donde de hecho yo lo decía, o sea, al final de mi terapia con papá fue, y siempre lo digo, era una botella. Y yo seguía pegada en el tema de que no fue afectuoso y no esto, y vivía para trabajar, y lo importante para él era el trabajo y todo lo demás. Y agarraron la botellita, mis amores, y me dijeron, hoy se acabó la terapia, y así se acaba este programa. Y la terapia era, ¿tú esta botella de agua que está aquí? Ajá, está vacía, ¿no? Sí. Aquí la voltearon, no hay nada. Tu papá no le puede dar efecto porque a él no le dieron efecto. No hay. Se acabó. Hoy culminamos y yo estuve, y siempre lo digo a manera de risa, pero yo estuve como meses diciendo la botella está vacía. Llegaba y le decía a mis hermanas, es que no da, ahí adentro hay muchas otras cosas, pero él no sabe dar afecto. Pero fíjense que, como dice Laura, cuando nosotros Ya, sanamos y ya volví. entendemos, lo ¿Eres demás cambia tú? porque él aprendió, sí, yo te veo, Laura, Ok. ¿Y me yo te escuchas? veo aunque te veo un poco pegada. Sí, te estoy escuchando, pero quiero concluir con esto. Sí, sí. Ustedes saben que a lo que yo tanto le atribuí muchos años después, me regalaron un perrito cuando yo estaba en una etapa de depresión muy grande en mi vida. Pues ese perro le sacó el mayor afecto del mundo a mi padre. Y él, un día aquí en la casa, siempre me acuerdo, dijo, yo he aprendido de Calaf, que se llamaba mi mascota, mi poodle, y fíjate que mi poodle se murió 4 meses antes que él. Y él dijo, él pide lo que quiere y hasta que no se lo dan, porque estaba una amiga aquí y dijo, señor Méndez, ¿quiere café? Y él dijo, claro que sí, y voy a pedir que me traigan el café, porque yo he aprendido de Calaf a pedir y a insistir, porque él pedía comida y hasta que no se la daban no se quedaba quieto. Él aprendió eso, aprendió a darle afecto. Yo decía, bueno, de hecho una hermana dijo un día, pues quieren más al perro que a mi hijo, quieren más al perro de Janet que a mi hijo, y yo me reía, pero se lo ganó, y a mi papá no le gustaban los perros, ¿ok? Pero ese perro entró para ser un gran sanador, en este caso, aquí en mi familia,
y era todos abocados al consentido. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros cambiamos y entendemos, la energía también cambia y así no puedan ser otra vez amigos o no vuelvan a encontrarse con sus padres, por lo menos la honra de que me diste lo más importante que es estar aquí. Y el resto del trabajo, les guste o no les guste, les toca a ustedes. Victorino nos puso saludos, debería estar con ustedes Astros Black como invitada especial. Victorinos, ya Astros Black está casi, yo estuve con Astros Black hace 3 semanas, hablo con ella semanal. En algún momento todavía está un poco así de que quiero seguir descansando de las redes, pero en algún momento estará con nosotras. También Carmen Sardiña, ¿ok? ¿Con qué te despides, Laura? Mira, yo me despido con que la vida es bella y que papá y mamá son los dadores de vida. Gracias a ellos dos hoy soy lo que soy y estoy donde estoy. Entonces, eso es maravilloso y aun cuando haya un pendiente, tanto con uno como el otro, siempre va a haber tiempo para sanarlo y para honrarlo y sobre todas las cosas para metérselos en el corazón, y creo que es la responsabilidad más grande que tenemos como ser humanos, amar y honrar a nuestros padres como lo van a hacer nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Porque si yo quiero hijos sanos, con relaciones sanas y con una vida maravillosa, yo tengo que hacer mi trabajo de sanar también esa lealtad que traigo de atrás, de manera de regalarle a mis hijos una nueva vida sin tanto lastre. Así que es una responsabilidad muy grande que debemos asumir, sin duda alguna. Y así no tengan hijos, están los sobrinos, y hay mucha gente que a veces recurre a nosotros, como dijo Marilu, pero es que no, con el ACV no pudo, no, o no ha podido, no sé qué edad tiene, tener hijos, no importa. Nosotros, muchos, somos madres y algunos padres del mundo. Venimos a sanar, venimos a trabajar, venimos a crecer juntos, ¿ok? Y lo importante es, no importa el tiempo que lleve, como dice Laura, no importa, lo importante es que ustedes se sientan mejor. Yo con Victorino le diría adicional, que me llama mucho la atención porque yo también tuve mucho tiempo, poco contacto con la familia de papá, fíjate tú, es importante que no importe, así no estén, reconózcanlo. Esa es mi familia y me quieran o no, los honro, los reconozco porque forman parte de esa genética y de ese lado derecho tuyo, que hace falta para tu estabilidad. O sea, no porque el amor, como digo yo, se siembra. No importa si a lo mejor en este momento no lo sientes, pero los honro. Los honro porque forman parte de mi vida, forman parte de mi genética y de mi familia. Laura, tus redes para la gente que te ha visto hoy por primera vez. Bueno, me pueden buscar a través de Laura Lombardini Oficial, como dice ahí el mensajito donde puse el nombre de la terapeuta con la que yo trabajé hace años atrás. Y bueno, gracias. Pues Laura, te amo. Carmen, que sé que nos esté viendo o que nos va a ver, te amamos y sé que vamos a llegar a la meta. A ustedes que estuvieron con nosotros, muchísimas, pero muchísimas gracias. Mañana nos vemos con Tarot, que teníamos ya casi un mes sin Tarot. Mañana nos vemos a las 2 y ya cuadraré con Laura para que hablemos de numerología, porque vienen muchas cosas energéticas. Laurita, te adoro. A Carmen la amo y a ustedes que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana a 2 p.m. hora de Venezuela con Energías del Momento y Tarot. Y a Laura ya saben, síganla, Laura Lombardini Oficial y Carmen Sardiña. Se les quiere un montón. Cuídense mucho. Feliz noche.